Eunice Odio constituyó una de las manifestaciones poéticas más complejas y visionarias de la literatura hispanoamericana del siglo XX. En su escritura confluyen la exaltación de lo mítico, la experimentación del lenguaje y una aspiración metafísica que desborda las categorías tradicionales de género y estilo. Para este estudio aproximativo nos centraremos en El tránsito de fuego, su obra capital, un poema de largo aliento que sintetiza su propuesta estética y espiritual, ofreciendo un universo simbólico de raigambre visionaria, donde el yo poético se construye a través de una fusión entre el universo imaginario mitológico, estructuras musicales y una potencia verbal afín a ciertas poéticas vanguardistas. El presente estudio propone una lectura comparada entre esta obra de Odio y la producción poética de la llamada generación del 27, destacando especialmente la influencia del surrealismo, la utilización del mito y la importancia de la musicalidad del verso. La hipótesis que se sostiene es que Eunice Odio no solo comparte ciertos procedimientos expresivos de los autores del 27, particularmente hablaremos de Federico García Lorca, Vicente Aleixandre y Luis Cernuda, sino que reelabora dichas influencias en clave latinoamericana, incorporando una sensibilidad trascendentalista a la poética en torno al fuego y una voz profética que le confieren singularidad dentro del campo de la poesía de habla hispana. El surrealismo, en tanto movimiento literario y artístico surgido en la década de 1920 en Francia bajo el influjo de André Breton, constituyó una ruptura radical con los parámetros del realismo y el racionalismo ilustrado. En el ámbito hispánico, su recepción fue especialmente significativa en la obra de los poetas de la generación del 27, quienes supieron asimilar sus presupuestos estéticos sin dejar de lado una profunda conexión con las raíces culturales y líricas españolas. Para Eunice Odio, el surrealismo no fue simplemente una influencia literaria, sino un canal expresivo que le permitió encauzar sus experiencias poéticas místicas. Ahora bien, desde los primeros estudios sobre su obra, la crítica ha tenido que situar a Odio dentro de una sensibilidad surrealística, aunque con reservas respecto a una ascripción ortodoxa, ¿no? En este sentido, su poética ha sido siempre descrita como un surrealismo espiritual, en tanto la imaginería de Odio no responde exclusivamente a la lógica del automatismo psíquico freudiano, sino que se orienta hacia una trascendencia mística, una búsqueda del origen sagrado del lenguaje. En Tránsito de Fuego, las imágenes configuran una cosmogonía donde lo inconsciente y lo simbólico convergen con lo mitológico y lo místico, por lo que la palabra poética, podríamos decir, no surge como exploración de lo inconsciente, sino como manifestación de una conciencia transpersonal que encuentra en el símbolo, una vía de revelación. Cito, la vanguardia costarricense heredó los principios del romanticismo, del modernismo y del posmodernismo. Por tal motivo se plantea que estos poetas, de manera espontánea o indirecta, pudieron recibir la imaginería de la alquimia y la mística, o como en el caso específico de Eunice Odio, se sabe que era adepta a la sociedad teosófica y a la orden de los Rosacruces, lo que permite plantearse una influencia directa y consciente del simbolismo de la alquimia y la mística. Estas no deben reducirse a la proyección de símbolos y etapas sobre la poesía de vanguardia, sino que constituyen el modelo artístico de la vanguardia. Así, lo que en el surrealismo europeo se manifiesta como ruptura con la lógica diurna, en Odio se transforma en la reconstrucción de una lógica cósmica donde el yo poético se funde con la totalidad del universo. Este principio se alinea con una de las ideas clave del surrealismo, que es la disolución del sujeto cartesiano y la emergencia de una subjetividad expandida capaz de habitar múltiples planos de la realidad, pues para la autora, cito, el poema no es un conjunto de ideas y palabras, sino un orden sustancial. Un poema es la acción del verbo, de ahí que sea imposible analizarlo, aislar hasta el último de sus acordes. Siempre quedará un acorde impenetrable, indecible. Ese acorde es precisamente el que hace el conjunto de voces un orden sustancial, un acto generador, un poema. Cierro cita. Cabe destacar que Odio no forma parte del círculo de los surrealistas canónicos ni se ascribe formalmente al movimiento. Su obra no puede ni debe ser adscrita únicamente a este movimiento con el que únicamente dialoga. De ahí que el uso del lenguaje onírico, la estructuración no lineal del discurso y la creación de imágenes que trascienden la lógica racional la colocan en una zona de contacto fecundo con las prácticas vanguardistas. De hecho, en palabras de la propia autora, cito,
Debo aclarar que no estoy adherida al suprarrealismo, como dijo una crítica venezolana. Mi poesía y mis cuentos son, por ejemplo, lo contrario de la estructura automática. Unos y otros están pensados al centavo y superestructurados a tal punto que esa es una de las características que los distingue de la literatura que hoy se escribe en español o en cualquier otra lengua. Cierro cita. Ahora bien, este contacto se da además a través del influjo de poetas como Vicente Alessandre, cuya obra, particularmente La destrucción o el amor, conjuga el lirismo cósmico con una sensibilidad surrealizante. La cercanía estética entre Odio y Alessandre se revela, por ejemplo, en la forma en que ambos poetas conciben la fusión entre el cuerpo, el universo y la palabra como un eje estructurante del poema. Por otra parte, la dimensión visionaria de Odio encuentra también afinidades con Federico García Lorca en El poeta en Nueva York, donde el imaginario urbano se transmuta en símbolo de la angustia existencial y revelación ontológica. Al igual que Lorca, Odio no teme a la imagen abrupta ni a la violencia simbólica. En su universo poético, los elementos conviven en una suerte de sinestesia arquetípica, donde fuego, música y verbo son equivalentes transmutables. En el estudio preliminar al de las obras completas de Eunice Odio, Peggy Mondermeyer indica que el mundo poético de Eunice Odio se presenta como un mundo cifrado en la justa medida de las intuiciones primordiales, cuyo designio integral requiere el despliegue de las posibilidades estéticas más genuinas. De hecho, uno de los aspectos más sobresalientes de la poética de Eunice Odio es su concepción del mito como una matriz generadora del poema. A diferencia de otros poetas que recurren al mito como ornamento o recurso intertextual, Odio lo utiliza como principio estructurante y ontológico. En El tránsito de fuego, el mito no aparece como un relato heredado, sino como una experiencia vivida, como una dramaturgia espiritual en la que el sujeto poético se convierte en héroe arquetípico de una travesía iniciática. Así, nuestra autora no responde a un eclecticismo cultural, sino a una cosmovisión que concibe la palabra como acto sagrado. En este sentido, su poética se vincula a una concepción ritual del lenguaje cercana a la poesía chamánica y a las tradiciones orales indígenas latinoamericanas. Sin perder el principio de relevancia en relación con la generación del 27, además de los ya vistos, es posible trazar otros paralelismos significativos. Poetas como García Lorca o Vicente Alessandre, ya mencionados, también recuperan el mito como herramienta expresiva, aunque desde ópticas diferentes. En Romancero gitano, Lorca reinventaba mitos populares andaluces para crear un universo simbólico de tensiones eróticas y de muerte, mientras que Alessandre, por su parte, desarrollaba una mitología amorosa y cósmica en La destrucción o el amor, donde el cuerpo se convertía en el territorio de revelación metafísica, ¿no? Eunice Odio, sin embargo, va más allá de la representación simbólica del mito. En su obra se actualiza en el acto mismo de la escritura, es performativo, creador de la realidad. La palabra poética no representa el mito, sino que lo encarna. Esta idea resuena en la propuesta de Mircea Eliade sobre la función regeneradora del mito en tanto estructura narrativa que permite la recreación del mundo. En Odio, este impulso se traduce en una poética de fuego como símbolo de la purificación y el origen, un fuego que transfigura tanto al sujeto como al lenguaje. Así, el mito en Eunice Odio no es solo una referencia cultural, sino una forma de habitar el mundo. De hecho, en Imágenes de la poesía de Eunice Odio, Los ángeles, Alfonso Chasse señala las alusiones a los símbolos fundamentales míticos y esotéricos, que son muy variadas y configuran una poesía mística que se expresó en la búsqueda de lo divino como una manera de interpretar lo humano. Es así un instrumento de resistencia frente a la racionalización del arte y la secularización del lenguaje. Su poesía ofrece una alternativa estética y epistemológica que revaloriza la intuición, el misterio y lo sagrado como fuentes legítimas de conocimiento. Uno de los elementos menos explorados pero fundamentales en la poesía de Eunice Odio es su compleja musicalidad. A diferencia de una concepción meramente decorativa del ritmo o de una métrica convencional, Odio desarrolla una poética donde el sonido, la cadencia y la estructura fónica cumplen funciones estructurales simbólicas y epifánicas. En El tránsito de fuego, la musicalidad no es un mero acompañamiento de la palabra, sino el cuerpo mismo del poema, el medio a través del cual se manifiesta el sentido. La autora costarricense construye una retórica del ritmo a partir de repeticiones, variaciones melódicas y pausas dramáticas que evocan estructuras musicales como la fuga, el canon o la sinfonía. La presencia de recursos como la literación, la anáfora y el paralelismo aporta no solo una textura sonora, sino también un significado simbólico que refuerza la dimensión ritual y performativa
profunda del texto que podemos encontrar también en Los elementos terrestres y otros poemas. Desde una perspectiva comparativa, esta musicalidad encuentra ecos en algunos miembros de la generación del 27. Luis Cernuda, por ejemplo, explora la musicalidad desde una economía verbal sobria, pero igualmente armónica, como se aprecia en Las nubes, donde la cadencia suave del verso libre contribuye a una atmósfera de introspección melancólica. García Lorca, por otro lado, entendió la musicalidad del verso como un principio vital, ligado tanto a la tradición popular andaluza como al ritmo interno de la emoción poética. En Poeta en Nueva York, por ejemplo, la ruptura del metro tradicional se convierte en un instrumento para vehicular una experiencia lírica fragmentada, disonante, pero intensamente expresiva. Podría afirmarse, pues, cito, que tanto en el poema de Odio como en los de García Lorca, al decir este último, cito, la pena se hace carne, toma forma humana y se acusa con una línea definida, cierro cita, que ambos textos constituirían, hoy al decirlo Ortega, con presiones telúricas de pueblos que han sido aislados social y geográficamente, cuya música viene a representar la memoria cultural de su pasado colectivo, cierro cita. Eunice Odio asimila y transfigura estas influencias en clave propia. La musicalidad en su poesía es el resultado de una tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco, entre la organización racional del ritmo y la irrupción de lo caótico, lo estático y lo inefable. En este sentido puede hablarse de una mística del ritmo, donde la musicalidad es el vehículo por el cual el sujeto poético alcanza estados superiores de conciencia. La repetición de motivos sonoros no solo en la estructura del texto, sino que induce una experiencia de tripotrance en la que el lector-espectador participa activamente del acto poético. Además, desde el punto de vista técnico, el Tránsito de Fuego despliega una gran variedad de recursos prosódicos, ¿no? Se alternan versos largos con segmentos de ritmos sincopados, se insertan fragmentos líricos de tono profético, se modulan paisajes con un fraseo que remiten al salmo o al canto litúrgico. Esta variedad de registros fonéticos contribuye a la sensación de expansión temporal y espacial que caracteriza el poema, en el que el tiempo lineal se ve sustituido por una temporalidad circular, ritual, marcada por el retorno mítico de imágenes y sonidos. Por otro lado, la musicalidad de Odio también puede leerse como una forma de resistencia ante la racionalización del lenguaje, pues ella misma se identificaba como una poeta alucinada. Por otro lado, uno de los aspectos más notorios de la resignificación simbólica que nuestra autora introduce o agrega a esta corriente es el papel central que ocupa la trascendencia. Mientras que muchos poetas del 27 trabajan en la imagen, el ritmo o el mito desde una perspectiva estética o existencial, Odio introduce un componente metafísico que transforma cada uno de estos elementos en parte de una liturgia poética. La imagen visionaria se convierte en símbolo de revelación, el ritmo en vehículo de trance espiritual y el mito en arquitectura sagrada del universo. De este modo, la poesía no se limita a representar una realidad fragmentada o conflictiva, sino que se erige como un acto creador, un gesto demiúrgico que reordena el mundo desde una perspectiva simbólica. De ahí que para ambos, Eunice y la generación del 27, la tradición no sea algo inmutable ni cerrado, sino más bien necesario para que ella abra paso a la novedad y a la actualización en el presente para su proyección hacia el futuro. Esta dimensión fundacional acerca a Odio a una tradición poética de lo visionario que incluye no solo a Blake o a Rilke, figuras frecuentemente evocadas en relación a su obra, sino también a poetas latinoamericanos como César Vallejo o José Lezama Lima. Al igual que esto, Eunice constituye una lengua poética que no solo se limita a nombrar lo visible, sino que apunta a desvelar lo invisible. En su caso, esta búsqueda implica una relectura de las vanguardias europeas no como modelos a imitar, sino como catalizadores de una experiencia poética más amplia que incluye lo místico, lo telúrico, lo femenino y lo cósmico. Frente a esta tendencia racionalizante y secularizadora de gran parte del discurso poético occidental moderno, Odio propone una palabra que es el acto sagrado. Cito: no en vano, como sabemos, la base de las magias es la palabra, el signo escrito y dicho. Para una creyente como yo, estas cosas son muy graves. Sé que escribir un nombre equivale a convocar. Desde una perspectiva crítica, esta operación poética puede ser leída como una respuesta a la condición periférica de América Latina frente a los centros culturales hegemónicos. Así, Eunice no se limita a reproducir formas europeas, sino que las subvierte desde una posición liminal, incorporando elementos de cosmovisiones indígenas, espiritualidades sincréticas y experiencias existenciales propias del continente, ¿no? En definitiva, encarna una poética de la relectura, una forma de escribir desde la escucha atenta de las tradiciones, pero también de la voluntad de abrir nuevos
nuevos caminos. Su relación con la generación del 27 no es la de una discípula, sino la de una interlocutora crítica que al asumir sus lenguajes los resignifica desde otro horizonte histórico, geográfico y espiritual. En la relectura latinoamericana de las vanguardias, Odio ofrece una de las propuestas más radicales y visionarias de la poesía del siglo XX. A diferencia de los surrealistas europeos que buscaban representar los procesos inconscientes y las imágenes oníricas como una vía de liberación del pensamiento racional, Odio dirige sus imágenes hacia un horizonte místico y trascendental. Su uso de la imaginería onírica no busca simplemente perturbar la lógica racional, sino acceder a una realidad espiritual. Esta relectura latinoamericana del surrealismo le permite abrir nuevas dimensiones en la poesía de habla hispana, lejos de la simple imitación de las formas surrealistas anteriores. Del mismo modo, el mito en la poesía de Odio trasciende su función ornamental o intertextual para convertirse en una herramienta estructurante y ontológica. En el Tránsito de Fuego no solo está presente como un recurso estético, sino como un medio para explorar la condición humana, el proceso de autotransformación y la búsqueda de un sentido en un mundo fragmentado. El sujeto de Eunice se convierte en un héroe arquetípico que transita por un viaje iniciático donde la palabra poética tiene la capacidad de reconfigurar la realidad y trascender las barreras temporales. Esta visión mítica se conecta con el pensamiento de poetas como Octavio Paz y María Zambrano, que también perciben el mito como una forma de conocimiento revelador. Por otro lado, como hemos visto, la musicalidad de su poesía no se reduce a un adorno formal, sino que se convierte en el motor mismo de la obra que organiza la experiencia poética. El verso de Odio es polifónico y múltiple, alternando entre ritmos sincopados, pausas dramáticas y fragmentos de tono profético, creando una atmósfera ritual que va más allá de la simple métrica. En este sentido, su poesía tiene afinidades con la obra de poetas de la generación del 27 ya mencionados como Lorca y Alessandre, que también exploraron la musicalidad como vía de expresión trascendental. La musicalidad en la costarricense, sin embargo, se aleja de las formas convencionales y establece una nueva relación entre el lenguaje y el sentido, en la que el verso no solo transmite un mensaje, sino que induce una experiencia sensorial y espiritual en el lector. Uno de los hallazgos más importantes de este estudio es la constatación de que Eunice Odio no solo asimila las influencias vanguardistas del surrealismo y del simbolismo, sino que las transfigura desde una óptica profundamente latinoamericana. Podría decirse entonces que si bien es cierto que comparte con la generación del 27 una búsqueda estética por romper con las formas tradicionales y una exploración del lenguaje como herramienta para la transformación de la realidad, también lo es que la autora incorpora una dimensión espiritual y mística que la distingue de sus contemporáneos. Su poesía no solo se configura como un eco de las vanguardias, sino como una relectura crítica que enfrenta las problemáticas culturales y espirituales de América Latina, lo que contribuye a una expansión de las fronteras de la poesía latinoamericana, tanto en términos formales como temáticos. A través de la combinación del surrealismo, del mito y de la musicalidad, de la metafísica y para algunos incluso de la mística, Odio ofrece una perspectiva que va más allá de la escritura de los contemporáneos de su época, posicionándose como una voz irrepetible y esencial de la literatura de habla hispana. Su obra sigue siendo un referente clave para los estudios literarios contemporáneos y debe ser revalorizada como una de las grandes aportaciones a la tradición poética del siglo XX. Sirva este estudio aproximativo para ello. Añado a continuación las referencias bibliográficas que he utilizado para este trabajo. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Muchas gracias.